Bueno, como siempre, muchísimas gracias al equipo de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción, que siempre nos brinda y comparte información aquí en Radio Cámara. Distinto el escenario, y quien me acompaña en estos momentos, Emilia Pesati, coordinadora de I+D de la Escuela de Gestión y de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, gracias por la invitación, por este espacio. Vamos a hacer algo diferente. Espacio distinto. Aprovechando este fondo que dice competencias para el futuro de la construcción. Vamos a tratar de, a través de la investigación y el desarrollo, ir un poquito hacia el futuro. Un tema que está en boga, siempre está. Supongo que a lo largo de la historia siempre se ha hablado de nos trasladamos un tiempo adelante y ver qué pasa con el trabajo. Pero hoy, con todo el desarrollo tecnológico, el exponencial, es como que esto se acelera. Contanos el trabajo que ustedes hicieron a través de I+D, de estas competencias para el futuro. Si querés hablamos del trabajo y de la construcción específicamente. Bien, bueno, justo esto que dijiste es como el punto de partida de este trabajo. Desde la Escuela de Gestión hace tiempo venimos preguntándonos qué se necesita para trabajar en construcción. Y bueno, con toda la aceleración, el cambio tecnológico, el cambio climático, incluso hasta la pandemia, se suscitan estos cambios sociales y todo este escenario, esos escenarios distintos que están pasando ahora y que vemos a futuro y decimos, bueno, ¿cuáles son esas habilidades, esas competencias? ¿Qué es lo que se va a necesitar para trabajar en ese futuro? Y también la pregunta que surge es, ¿cómo es el trabajo del futuro? Entonces, para lo cual nos vamos a tener que preparar. Así que bueno, en este informe y en también otros proyectos y otras líneas de trabajo que tenemos, tratamos de, no sé si responder, pero sí dar algunas herramientas o algunas líneas de por dónde podemos pensar esos futuros y cómo queremos que sean, sobre todo, porque no es algo que viene predeterminado, no es un futuro que ya está escrito, sino que es un futuro que tenemos que construir, que tenemos que pensar y de qué manera queremos trabajar con esa tecnología, dónde van a estar las personas, dónde va a estar el planeta en ese futuro. Bueno, a ver, es un futuro que se basa en lo que nosotros vivimos en nuestros días. Exacto. Es decir, contame cómo se traslada en ese futuro. Es decir, pensamos, no sé, el mundo de la construcción. La construcción en 5 años, en 10 años, con estas herramientas, ¿cómo se puede medir la evolución de las cosas? No solo de nosotros, sino también hasta el mismo de las herramientas y los materiales que utilizamos. Bien, está buena esa pregunta que decís, porque ahí sí tenemos como estos distintos horizontes. Se dice, o bueno, es un hecho, en algún punto la construcción no es una industria que haya sufrido grandes transformaciones en cómo se trabaja, en algún punto eso es cierto, y también en otro punto no es tan cierto porque sí ha habido transformaciones y cambios e innovaciones. Un ejemplo como muy sencillo, pero es bueno, el uso del celular. Hoy en día en una obra yo puedo detectar cuáles son las problemáticas, los avances, tenemos otras herramientas de comunicación, naturalmente tenemos muchísimas herramientas más específicas para la etapa de diseño, para lo que es el modelado, bueno, todo lo que es BIM, hay un montón de... Bueno, BIM es una de las tantas BIM cosas es de las que hablamos. Quizás tal vez no se aplica del todo en todo el mundo, o cuesta un poco más, pero es una gran herramienta. Exacto, y tenemos así como BIM y todas estas que acabo de mencionar, que son más bien las digitales y esa base, sobre esas también podemos pensar en otras tecnologías más hacia el futuro, como vos decías, realidad virtual, inteligencia artificial, Big Data, que parten de esta base de digitalización. Entonces ahí sí tenemos como estos horizontes o estas distintas etapas de cómo se va a ir transformando todo el proceso de construcción. Pero de nuevo, no es algo que sea lineal o que venga dado, sino que es algo que tenemos que pensar y construir. Y en esa línea, esta pregunta y este libro lo que retoma es, bueno, ¿qué lugar van a tener las personas o cómo vamos a preparar a todas las personas que trabajan en el sector o que van a trabajar en el sector para usar estas tecnologías, para vincularse, para comunicarse? ¿Cómo es ese futuro deseable? Claro. Lo que queremos. Te quiero preguntar algo, es una pregunta un poco clave que imagino yo se hacen en cada reunión de trabajo cada vez que alguna persona del grupo, de la mesa, dice, no, pero algunas cosas las podríamos modificar porque yo pienso que de acá a 5 o 10 años quizás lo miran mal. Dicen, bueno, pará, ¿vos qué estás diciendo? Estás diciendo que en el futuro del trabajo lo que yo hago hoy no va a estar o va a estar en una máquina, entonces ¿yo qué hago? Yo no trabajo más, porque este creo que es un punto clave. Sí. Entonces todos, no sé si se asustan, se quedan quietos y dicen, no la escuchemos. Exacto, bueno, existe naturalmente y con muchísimo sentido miedos, a veces resistencias al cambio, que están basadas, de hecho sí, en problemáticas que a veces traen los cambios tecnológicos y sociales. Pero justamente para trabajar sobre esas resistencias, esos miedos,
lo que pensamos es, bueno, ok, necesitamos formarnos, necesitamos incorporar esas tecnologías, necesitamos que las organizaciones, las empresas las incorporen de una manera integrada con el desarrollo de las personas. Por eso hablamos, y ya me adentro un poco en la investigación que hizo Hernán Ruggiero, en el que hablamos de estas competencias del futuro, son las socioemocionales y las competencias digitales, en donde en ambas tenemos que poder, sobre todo, por ejemplo, en las digitales, es entender, aprovechar, usar las tecnologías, incorporarlas, y las socioemocionales tienen que ver con cómo me vinculo, cómo manejo mis emociones, cómo trabajo, todo en un contexto laboral. Exacto. Entonces, este conjunto de habilidades entendemos que son las necesarias para trabajar en este futuro, que no sabemos cuál es, pero sabemos que va a haber tecnología, sabemos que va a haber ciertas complejidades, sabemos que va a haber cambios sociales. Entonces necesitamos desarrollar, que todas las personas podamos incorporar, desarrollar estas habilidades socioemocionales y las digitales. Porque también, y algo me parece bastante interesante, como hacer un poco de énfasis, es en que a veces se piensa como que son innatas, que esta persona nace con esta facilidad, esta habilidad, y no son así. Son cosas que se pueden desarrollar, que podemos trabajar, que podemos pensar en conjunto. Y a eso apuntamos con esta investigación y con muchos otros trabajos que hacemos. ¿Cómo fueron dentro de la investigación, ¿no?, los aportes que aparecieron? A ver, vos me estás hablando de tratar de empezar a acompañar desde lo socioemocional a una persona que está pensando en un trabajo, no sé, a unos años adelante, 5, 10 años. ¿Quiénes forman parte de ese equipo para poder tal vez entender esa temática y después la parte que vos me decías dentro de la tecnología? Bien, bueno, de nuevo, es una pregunta compleja, ¿no? Entonces, para abordar esta pregunta compleja, quienes hicieron este informe, y como lo venimos trabajando en la escuela, lo hicimos desde, por supuesto, como un marco teórico, y ahí trabajamos como con distintas fuentes, digamos, que ya vienen trabajando en estos temas, desde la OIT, por ejemplo, como organización. Y también se hicieron muchas entrevistas a personas muy distintas dentro del sector construcción, que eso también fue bastante interesante. Especialistas en temas de formación, personas de empresas constructoras, con trabajadores, con docentes. Entonces les preguntamos cómo abordan este tema de esta formación para el futuro. Y vimos un poco que es un tema que naturalmente está en agenda. Lo que fue la pandemia aceleró toda esta necesidad de formar, de generar estas herramientas, de hablar de la comunicación, de la colaboración. Se pusieron como nuevas palabras en agenda que se necesita, bueno, a ver cómo las vamos a trabajar, cómo las vamos a desarrollar. ¿El futuro del trabajo sucede solito porque sí, o se va trabajando de este modo que vos decís acompañado? O capaz te reformulo la pregunta. ¿Va a suceder de todos modos y nosotros podemos ir como un modo más fluido hacia ese futuro? Siempre hay como una frase un poco dentro de lo que es el mundo de la tecnología y del coaching y demás, que lo mencionaba Steve Jobs, que decía: yo cuando llegué a un punto específico miré para atrás y vi que todo lo que quería hacer lo hice, pero como que sucedió. Yo estaba convencido de que iba a pasar y pasó. Trabajó para ello. Sí. Pero no es lo mismo que decir, bueno, no hago nada porque total va a pasar. Pasa. Y bueno, ahí te diría que incluso hay corrientes en Por eso, torno me a imagino esto. que debe haber pensamientos muy diversos. Sí, es todo un campo de estudio. A mí lo que me parece interesante, y la línea que trabajamos en la escuela, es que no es un futuro que va a suceder a expensas de nosotros, nosotras, y que es algo lejano, sino que es algo que podemos construir, pensar y también modificar. Digamos, ese futuro va a ser la consecuencia de lo que decidamos ahora. La aceleración tecnológica, los cambios sociales, el cambio climático, a veces no dependen de este nivel en el que estamos, no dependen tan directamente, pero sí la forma en la que nos preparamos para eso, y también las discusiones en torno a, bueno, de nuevo, ¿no? Como, ¿cómo vamos a trabajar con estas tecnologías? ¿Hay gente que se va a quedar afuera? No queremos eso. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa transición sea justa? Para que todas las personas estén incluidas en este futuro. No hay una respuesta única, no hay una única herramienta, pero sí apuntamos a que sea un futuro inclusivo, un futuro más amigable con el ambiente, un futuro distinto. Sí, bueno, hace unos días, muy poquitos días, Bill Gates, que fue una de las personalidades que estuvo muy presente en todo lo que fue la pandemia, porque hace tiempo viene investigando el tema de vacunas y demás, un empresario de la tecnología que de repente, filántropo, se volcó a esto
y él asevera que todavía no terminó el proceso de la pandemia y que hay que estar al menos preparados para lo próximo que venga. Él es un convencido de esos, otros son los que, bueno, esto ya ha sucedido, dejemos que la cosa transcurra. Lo que te quiero preguntar es, tal vez a nivel mundial, si querés salimos de la Argentina, ¿quiénes son los que más se están preparando para al menos este futuro del trabajo? O tal vez, si el mismo futuro del trabajo o la forma de capacitarse ya llegó a otros lados y aquí todavía no llegó. Qué pregunta compleja. Yo te dije que estoy preparada. Sí, es como un examen. La verdad, tendemos a pensar que acá en Argentina, incluso en el sector construcción, estamos atrasados, que todo. Y la verdad que, por ejemplo, el sector construcción, en términos de innovación, problemáticas, discusiones, son las mismas en todo el mundo. Naturalmente hay diferencias en algunos aspectos, como en muchas cosas, pero no es que exista, por ejemplo, volviendo a como temas de innovación y construcción, no es que exista realmente un gap, una diferencia tan fuerte con otros países. Más a nivel, si lo amplío, como vos trajiste, por ejemplo, la industria del software o bueno, la biotecnología, si hablamos de vacunas. Yo creo que hoy, o sea, a ver, es como difícil sintetizarlo como en una única respuesta. Las discusiones están todas sobre la mesa. Porque además hoy lo que está pasando es que, de nuevo, además del cambio tecnológico, tenemos un cambio social, cambios sociales muy fuertes, el cambio climático, como que lo que está pasando en los últimos años es que empiezan a converger estas discusiones. Claro. No podés hablar de inteligencia artificial y no pensar en biotecnología, en bioética, en el impacto ambiental. Ya hoy las discusiones se empiezan a entrecruzar, para mí es algo positivo, sí. Porque si no caes en determinismos que no van, pero definitivamente no hay un único consenso. Entonces, por eso digo, son discusiones que están sobre la mesa y que me parece necesario construir una voz y pensar de qué manera vamos a incidir en esas discusiones. Sí, bueno, quizás retomando el tema de lo que sucedió en la pandemia, como que en cierto punto termina llegando a ese punto culmine, vos decías, va convergiendo, porque algo sucedió. Apareció y nos obligó, entre comillas, a evolucionar en algún modo. Hace un ratito estábamos conversando de la fintech aquí en Radio Cámara y es algo que también tuvo un boom muy fuerte en los últimos 2-3 años, especialmente en la Argentina, por la necesidad de las personas de tener herramientas, que en este caso eran tecnológicas, para poder llegar a un determinado fin. Cosa que antes nadie hacía porque no estaba acostumbrado, porque estaba negado y sucedió. Y hoy está instalado. Exacto. Y bueno, empezamos con ese nuevo paradigma, podríamos mencionarlo. Bueno, por ejemplo, todo ese paradigma es el de la inclusión financiera, digamos, que de nuevo tiene como distintas aristas, porque por un lado tenés el desarrollo tecnológico que habilita eso, tenés los celulares y los dispositivos más accesibles para que todos puedan acceder, y por otro lado tenés un montón de intereses en torno a ese proceso de inclusión financiera y cómo, bueno, te reconfigura, y lo que pasa, por ejemplo, hoy con las criptomonedas, cómo te reconfigura todo el escenario de lo financiero, qué lugar tienen los bancos, qué lugar tienen las personas, dónde se está moviendo. Quizás hablamos de los bancos, algo más estructurado. De otra escuela, y de repente aparecieron las fintech y las criptomonedas y demás, y ¿qué pasa? El mundo empezó a cambiar. Y retomo la pregunta anterior, no hay una respuesta. Digo, nadie te puede decir, no, los bancos van a desaparecer o va a ser esto. Estamos en ese momento, y en ese momento estamos en un montón de sectores y tecnologías. Entonces, de nuevo, lo único que podemos esbozar y que tratamos de pensar en este libro es eso, es en este escenario incierto, complejo, ambiguo, ¿dónde queremos que estén las personas? Y quiénes queremos que estén y cómo queremos que estén. Entonces tratamos de desarrollar algunas de esas respuestas, tomando voces de quienes hoy también trabajan en el sector, que eso es también lo que nos interesa, incluir esas voces. Sí. ¿Cuál fue de toda la investigación que estuvieron realizando? Ahora nos vas a contar un poquitito dónde pueden encontrar todo este material. Está en la Biblioteca Camargo, pero hablar un poco de todos los que participaron. Tal vez la respuesta más difícil de encontrar. Cuando se sentaron a debatir, a charlar, cada uno con su expertise, con su experiencia de trabajo y de vida, ¿qué fue lo más complejo el debate que más duró, podríamos decir? Sí, bueno, quien hizo la investigación es Hernán Ruggiero, es el autor, junto a Marcelo Casartelli. Ellos tuvieron las entrevistas y seguramente tengan un enfoque un poco más profundo de este tema. Para mí uno de los debates más interesantes es esto de... quizás esto de lo innato, lo adquirido, me parece que es como a veces un punto medio nodal para trabajar,
Porque ahí empieza a aparecer, bueno, pero ¿para qué le voy a explicar a esta persona si no sé qué? Y él... Bueno, dice, perdona, te hago el paréntesis, sí. es como cuando uno estaba en la escuela y, no sé, tenés castellano, matemáticas, geografía. No, pero yo no quiero aprender matemáticas y yo directamente me interesa lo que es el mundo de las letras. Sí, pasa un poco eso y tiene un sentido. Las personas podemos tener más capacidades, habilidades o Sí. intereses y eso está bien y hay que desarrollarlo y hay que fomentarlo, pero hay algunas que las llamamos estas más básicas, llamémosle, bueno, comunicación, colaboración, aprender a aprender. Te guste más, menos, tengas más o menos facilidades, es necesario que si estamos en un entorno de trabajo podamos colaborar, podamos comunicarnos, podamos resolver problemas. Por eso las llamamos como estas habilidades socioemocionales. No sé si usamos la palabra básicas, pero que sí, que queremos que todas las personas lo tengan. Después, de nuevo, alguna persona la tendrá más, menos. Exacto, está más o menos desarrollada. Más o menos bueno, en esto eso. del innato que vos mencionabas. Exacto. Habilidades que Va un poco por ahí. Por algo que tal vez no te pueda tener demasiada explicación. Emi, contanos un poquito dónde podemos encontrar toda la información que acabamos de compartir. Bien, bueno, este libro, el de competencias para el futuro de la construcción, lo pueden encontrar en la Biblioteca Camarco, también en la página de la Cámara tienen los links para descargarlos de la biblioteca. También hay otro informe que es previo, bueno, tenemos acá Ruta Digital. Me voy a poner un poquito para atrás para que lo vean. Yo estoy ahí. Ahí está. Ruta Digital también es muy interesante porque Ruta Digital perfecto. lo que hace es como dar un paraguas, una serie de herramientas vinculadas a lo que es transformación digital, que no deja de ser todo esto de lo que estamos hablando, y también integra este enfoque de personas, tecnología, procesos, entonces también tenemos un montón de herramientas para pensar en esta transformación. Tenemos un podcast hacia el futuro del trabajo, hacia el nuevo trabajo, que lo hicimos con Sergio Bustamante, en donde también hablamos, ¿no?, de estos nuevos escenarios, nuevas tecnologías, las tendencias, lo ágil, bueno, todas estas palabras que empiezan a aparecer están desarrolladas en este podcast, muy vinculado también al ámbito laboral. Y también, bueno, por último, el mapa de competencias, que también ahí trabajamos estos temas. Muy bueno, me encanta lo del podcast también porque es una de las herramientas que por eso se utiliza muchísimo para poder nutrirse de información. Siempre a la vanguardia acá. Tenés el libro acá, bueno, no quiero leer, no, podcast, play. Exacto. Ahí está toda la info. Emi, bueno, cuando quieras, ya sos co-conductora de Radio Cámara, te puedes quedar con nosotros. Pero me encanta que vengas, que podamos charlar de estos temas que son apasionantes, que tienen, bueno, demasiadas vertientes como para seguir trabajando. La idea era hacer un pequeño resumen y que, bueno, también a través de nuestras redes lo puedan revivir en cualquier momento para estar más metidos de lleno en lo que es el futuro, las competencias del trabajo, especialmente si quieren en el mundo de la construcción. Así que gracias. Perfecto, gracias a ustedes.